Vamos a estar considerando el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Ok. Dice capítulo 12, versículo 28 al 34. Dice así, voy a hacer lectura de la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad de estar frente a tu palabra. Te ruego, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para atesorar el mensaje de esta noche, Señor. Seas tú guiándonos y hablando nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, lo que está pasando, el contexto de lo que está pasando en Marcos capítulo 12, Jesús está paseando en la última semana de Jesús paseándose por el templo. Eso es lo que va a estar haciendo Jesús antes de ser entregado, antes de ir a la cruz. Jesús está paseando por el templo, eso es lo que va a decir el capítulo 11, versículo 15, que Jesús entró a Jerusalén, luego entró en el templo. El versículo 27 también va a decir que Jesús estaba andando por el templo. Ok, Jesús va a estar paseándose por el templo, enseñando y especialmente, particularmente, respondiendo algunas preguntas. Van a venir 4 grupos de personas donde Jesús para venir a tentarlo. Para venir a tentarlo en qué Jesús se podía equivocar. Van a venir con 4 preguntas para ver en qué Jesús se puede equivocar, en qué Jesús se puede caer, con qué propósito, para ver cómo acusarlo, por la ley romana o por la ley de Moisés. Van a venir estos 4 grupos para tentar a nuestro Señor con 4 preguntas. ¿Cuál era el propósito de estos grupos, que ya lo vamos a ver, de tentar a nuestro Señor? Según el capítulo 11 de Marcos, versículo 18, dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, lo que quería la oposición de Jesús, lo que querían los escribas, los ancianos, los sumos sacerdotes, todas estas personas. Jesús siempre va a tener una oposición. ¿Cuál era el propósito de ellos? De venir donde Jesús, hacerle preguntas a Jesús para tentarlo con el propósito de matarle. Ok, van a venir, miren el 11:27, van a venir el primer grupo de personas. Dice, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Van a venir este primer grupo, los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Van a venir con una pregunta a nuestro Señor, que está en el versículo 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacerlas? Van a venir a tentar a Jesús con esta pregunta. ¿Ok? Luego en el 12:13, disculpa, Majito, que te haga mover. Luego en el 12:13, vienen, fíjense quiénes vienen en el 12:13.
vienen algunos de los fariseos y los herodianos. ¿Para qué? Para que les sorprendiesen en alguna palabra. Vienen también, ahora vienen los fariseos, ahora vienen los herodianos. Ellos también traen una pregunta para sorprender a Jesús. ¿En qué podemos acusarlo? Recuerden, querían matarlo. Van a hacerle una pregunta al final del versículo 14. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ok. Y en el versículo 18, va a venir un tercer grupo, que son los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Ellos van a hablar de una mujer que va a tener 7 maridos, los 7 murieron. Ok, van a preguntarle en el 23 de quién será esposa ella cuando estén en la resurrección. Ok, esa es la tercera pregunta que le vienen a hacer. Cuando llegamos a nuestro pasaje, que es el que vamos a ver esta noche, en el versículo 28, ahora quien viene a hacer una cuarta pregunta es un escriba. El escriba ahora viene también con una pregunta. El escriba había estado escuchando al Señor discutir con los saduceos. Él también trae una pregunta. Bueno, ¿qué es lo que viene a preguntar? Ahora entramos en el texto de esta noche. Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose, uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ok, el escriba va a acercarse porque había estado escuchando disputar a Jesús con los saduceos. Jesús estaba disputando. Fíjense en la palabra disputar. Jesús estaba disputando, estaba luchando, estaba discutiendo con estas personas. El escriba había escuchado la discusión, la disputa de Jesús con los saduceos, y dice el versículo 28 que él sabía que Jesús había respondido bien. Fíjense que Jesús está respondiendo a cada una de las preguntas muy bien. Y la palabra bien acá tiene que ver con que Jesús está respondiendo sabiamente. Jesús está respondiendo con excelencia. El escriba queda maravillado, queda sorprendido de cómo Jesús está respondiendo a cada uno de los grupos de las personas sabiamente, con excelencia. Bueno, él también trae una pregunta a Jesús. Por supuesto, estamos en un contexto de tentación. También viene con una pregunta para tentar a Jesús. Lo dice más claramente el pasaje paralelo en Mateo. Pero estamos en un contexto de tentación. Él también viene con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que trae el escriba? Final del versículo 28. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Ok, el escriba viene con esta pregunta y creo yo, hermanitos, creo yo que viene con la pregunta más importante de todas estas 4, de todo este pasaje. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el principal mandamiento de la ley antigua. El escriba sabe que hay muchos mandamientos. El escriba sabe que Moisés entregó muchos mandamientos, más de 600 mandamientos, pero él está preguntando cuál de todos esos mandamientos que entregó Moisés, cuál es el más importante de todos, cuál es el de mayor peso, cuál es el de mayor valor, cuál es el más significativo. Y en la mente de Jesús, también hay un mandamiento que es el más importante. ¿Cómo lo sabemos? Miren el versículo 29. El primer mandamiento de todos es. Jesús va a decir, el primer mandamiento de todos es. Miren cómo termina el versículo 30. Este es el principal mandamiento. En la mente del escriba, en la mente de Jesús, hay un mandamiento que es el más importante, que es el de mayor peso, que es el de mayor valor, que es el más significativo, que es el que debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas. Ok, este mandamiento es el que todo cristiano, toda persona
es el que debe poner en primer lugar. ¿Cuál es el mandamiento? Dice el escriba, que yo debo poner en mi lista de prioridades. Y hermanitos, creo yo que nosotros debemos hacernos la misma pregunta esta noche. ¿Cuál es el mandamiento que yo debo poner en primer lugar en mi vida? ¿Cuál es la base del cristiano? ¿Cuál es la base de mi vida? ¿Cuál es la base de mi familia? ¿Qué es lo que va a mover a mi congregación? Y este mandamiento tiene que ver con el amor, tiene que ver con el amor a Dios, cómo amar a Dios por sobre todas las cosas, cómo amar a Dios por sobre mi familia, por sobre mis amigos, cómo amar a Dios más que mi trabajo, más que mis amistades, incluso más que mi propia vida. Este mandamiento tiene que ser el de mayor peso, el de mayor importancia, la base, lo que mueve a un cristiano, lo que mueve a las personas, lo que mueve a nuestra familia. ¿Qué clase de familia queremos formar? ¿Qué clase de cristianos queremos ser? ¿Qué clase de matrimonio queremos ser? ¿Qué clase de congregación queremos ser? Y esto tiene que ver con amar a Dios, con amarlo a Él por sobre todas las cosas. Que la gente, mis hermanitos, que la gente sepa que yo amo a Dios. Que mis amigos, mis compañeros de trabajo sepan y vean que yo amo a Dios. Que cuando vengan visitas a mi casa, mis vecinos sepan que yo amo a Dios, que cuando vengan visitas a la iglesia sepa que en esta congregación se ama a Dios. Este es el mandamiento de mayor peso y mayor importancia que está en la mente del escriba y está en la mente de Jesús. Ok, pero cuando pensamos en el primer y gran mandamiento, como ya lo estoy diciendo, siempre pensamos en amar a Dios. Pero miren lo que va a responder Jesús antes de entrar a ese punto. Versículo 29. Dice Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús antes de responder la pregunta, antes de hablar del amor a Dios, del amar al prójimo, que ya vamos para allá, antes de responder eso, va a responder con que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. ¿Ok? Esto que está diciendo Jesús es que no hay nadie como nuestro Señor, no hay nadie como nuestro Dios. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses en el mundo, hay un solo Señor, hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. No hay nadie que se le parezca a Dios, no hay nada que se le pueda comparar con Dios, ni en el cielo ni en la tierra. La gente no le conoce, por eso no le reconoce como uno solo. Ok, ¿qué está tratando de decir Jesús entonces? ¿Qué significa esto? Que yo debo saber que el Señor es uno solo, que no hay otro Dios, que más que nuestro gran y poderoso Dios, creador del cielo y la tierra. Que para amar a Dios, primero debo conocer a este gran Dios y poderoso Dios. No puedo amar a Dios sin antes conocerlo. Jesús va a decir que para amar a Dios primero debo conocer quién es Dios, debo saber quién es Dios, qué es lo que hace Dios, por qué Dios hace lo que hace, por qué es omnipresente, por qué es todopoderoso, por qué Dios es santo y tres veces santo, por qué Dios es uno y a la vez son tres, por qué Dios es todopoderoso. Jesús va a decir que debemos conocer a Dios antes de comenzar a amarlo. Yo debo, hermanitos, mi trabajo, yo debo conocer a Dios. A este Dios yo lo puedo conocer por sus maravillas. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios.
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 19, versículo 1. Podemos conocer a Dios, podemos verle por su creación, pero yo debo conocer a Dios por la revelación de su palabra. Yo debo conocer a Dios, yo debo pasar tiempo con Él, yo debo estrechar mi relación con Él. ¿Cómo? A través de la revelación de su palabra. ¿Por qué Dios nos deja su palabra? ¿Por qué Dios nos deja la Biblia? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Porque Dios quiere que le conozcamos. Dios se está revelando para que tú y yo le conozcamos tal y como Él es. El Señor, nuestro Dios, es uno solo. No hay otro Dios que se asemeje a Él. No hay Dios como Él. El Señor es uno solo, es creador del cielo y la tierra. Y este Dios, Él quiere que nosotros le conozcamos, hermanos. Por eso, mis hermanitos, no podemos pasar por esta vida sin conocer a este Dios verdadero. No podemos pasar por esta tierra sin conocer a nuestro Dios. De hecho, no podemos pasar por la iglesia de Cristo sin conocer a nuestro Dios verdadero. Debemos conocer a nuestro Dios, debemos conocerle día a día. ¿Por qué Dios nos da vida? ¿Por qué cada día amanezco y Dios me da una oportunidad para vivir? Para poder conocerle. Tenemos su palabra, Él nos revela su palabra para que le conozcamos. Jesús lo dijo. Esta es la vida eterna, en Juan 17:3. ¿Cuál es la vida eterna, Señor Jesús? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna, hermanitos, está en conocer a nuestro gran Dios. Y cuando yo comienzo a conocer a Dios, cuando yo comienzo a pasar tiempo con Él en su palabra, cuando yo comienzo a estrechar mi relación con Él, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando yo comienzo a conocer a Dios, cuando comienzo a ver qué es lo que hace Dios, quién es Dios, todas las maravillas, todas las bendiciones que hace, todo lo que podemos ver de Dios a través de su palabra, yo voy a comenzar a amar a Dios. Por eso es importante conocerle, para comenzar a amarle a Dios. Mientras más le conozco, más me enamoro de Dios, más le voy amando. Debo comenzar a amar a Dios cuando comienzo a conocerlo. Dios quiere despertar en nosotros a través del conocimiento, que nosotros comencemos a amarle, a bendecirle, a glorificarle, a servirle, a exaltarle. ¿Por qué? Porque le amamos. Y fíjense que va a decir amarle con todo el corazón. Va a decir 4 cosas acá Jesús. Con todo el corazón. Y esto involucra todas mis decisiones, mis convicciones. Esto involucra mi voluntad. Amarle con el corazón tiene que ver con decisiones, con mi voluntad, con todo lo que uno es, con toda mi alma. Tiene que ver con mis emociones, con mi pasión, con un afecto a Dios. No es algo frío, no es algo distante de vez en cuando, sino que con sentimiento, con mi alma, con toda tu mente. Esto involucra todas tus capacidades. Esto involucra la inteligencia que Dios te ha dado. Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado inteligencia. Dios quiere que esa mente que Dios te ha dado, esas capacidades, la ocupes en amarle, en agradarle, en glorificarle. Con todas tus fuerzas. Eso significa que lo amamos a Dios con toda nuestra energía, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Esta casa, mi vida, mi familia, te la ofrezco a ti, Señor. Mis bienes, mi inteligencia, las habilidades que me has dado, mi corazón, mi mente, mi cuerpo, te amo con todo mi ser. Lo amamos con todo lo que somos.
y lo amamos con todo lo que tenemos. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Y fíjense, ¿cuál es la palabra que se repite 4 veces en este versículo? Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, todo, 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 todo. Dios espera que nosotros, nuestro Señor, espera que le amemos con el 100% de nuestro ser. La palabra todo significa 100%. No es una parte, no es lo que yo puedo dar, no es el 80% y el 20% me lo dejo para mí, con el 100%. ¿Por qué? Porque Dios nos amó también así. Jesús nos entregó una parte de Él por nosotros. Él se entregó el 100% por nosotros. Ahora Él quiere que nosotros nos entreguemos el 100% para Él. Amén. Ok. Este es el principal mandamiento, dice Jesús al final del versículo 30. Este es el principal mandamiento. Pero, hermanitos, es el mandamiento más desobedecido por el mundo. Es el más dejado de lado, es el que menos se toma en cuenta, es el que más se deja de lado y se desprecia. ¿Por qué hay tanta injusticia en este mundo? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué hay tantas guerras, tantos pleitos, tantos celos amargos, tantas envidias, tantos rencores, falta de perdón, matrimonios destruidos, familias destruidas, etcétera, etcétera? Por dejar de lado este principal mandamiento. Si el mundo, si todo el mundo amara a Dios de esta manera, créame, hermanito, que el mundo sería muy distinto. Pero nosotros, sus hijos, el pueblo de Dios, debe amarle, debe ser su prioridad. Nosotros no podemos ser como el mundo. Antes de ser cristianos, antes nosotros no le amábamos. Antes nosotros aborrecíamos la luz. Antes nosotros amábamos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, las tinieblas. Pero cuando Cristo llega a mi vida, el cambio es tan grande, en la vida del cristiano, que cuando Cristo llega a mi vida, lo que yo antes amaba, que eran las tinieblas, ahora comienzo a aborrecerla. Y lo que yo antes aborrecía, que era Dios, ahora comienzo a amarlo. Eso es lo que debe suceder con un cristiano. Debo comenzar a amar a Dios y a empezar a aborrecer lo que Dios aborrece. El mundo le desprecia, pero nosotros no puede ser de la misma forma. Este es el principal mandamiento, dice Jesús. Este es el que debe ocupar el dintel, lo parte alta de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestras vidas. El amarle por sobre todas las cosas. Versículo 31. Gracias, Majito. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús va a empezar a hablar ahora del amar al prójimo. Pero fíjense lo que va a decir. El segundo es semejante. ¿Qué significa la palabra semejante? No es el que viene a continuación, no es un escalón más abajo, no es un peldaño más abajo, no. Semejante, hermanitos, significa que están al mismo nivel, son iguales, no se puede separar el uno del otro, son exactamente iguales, están al mismo nivel. ¿Qué quiere decir entonces Jesús? Que no podemos separar el amor a Dios del amor al prójimo. No podemos amar a Dios si no comenzamos a amar a nuestro prójimo. Es imposible que yo amo a Dios si no amo a mi prójimo.
Jesús va a decir que estos mandamientos son semejantes, son iguales, no se puede separar el uno del otro. Juan, el apóstol Juan, va a hablar mucho del amor a Dios, va a hablar mucho del amor a los hermanos. Y algo que me gusta que dice Juan en su primera carta, en capítulo 4, versículo 20, si quiere lo apunta nomás, yo se los leo. Dice, si alguno dice que yo amo a Dios, yo puedo decir que yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, Juan va a decir, el tal es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan va a decir, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto y a mi hermano a quien veo no le puedo amar? No, debo amar a mi prójimo. No puedo separar el amor a Dios del amor al prójimo. Por eso Juan va a decir, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su prójimo. No se pueden separar. No se puede separar el amar a Dios sin amar a las personas que fueron creadas y hechas a la semejanza e imagen de nuestro Dios. Por eso es el principal mandamiento. O como lo dice en el pasaje paralelo en Mateo 22:40, para que lo apunte solamente, no lo busque, de estos dos mandamientos depende todo, de estos dos mandamientos depende la ley, todo lo que hablaron en la ley, todo lo que hablaron los profetas, todo lo que hablaron depende, todo esto, lo que hablaron ellos cuelgan, depende del amar a Dios y el amar al prójimo. Tu prójimo, mi hermano, es el que necesita de tu amor, es el que necesita de tu misericordia, de tu bondad. Por eso Pablo va a decir en Romanos, no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio en Romanos 13:9, no codiciarás, no harás nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque esta sentencia se resume en amar al prójimo como a ti mismo. Cuando amas a tu prójimo, mi hermanito, cuando amas a tu hermano, no intentas hacerle daño, no intentas hacer nada en contra de él, no intentas hacer nada que le perjudique, no hablas falso testimonio, no hablas algo en perjuicio de él, no haces nada que le pueda hacer daño. Cuando se ama, no se le hace daño, no le hacemos daño a nadie porque lo amamos. Y no depende de cómo sea mi prójimo. No depende de cómo él sea. No, porque Jesús va a decir en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que te aborrecen, bendecid a los que te maldicen, orad por los que te ultrajan y calumnian. Amarlos, hacerles bien, bendecirle. Pero ¿cómo, Señor, si me está maldiciendo? Pero ¿cómo si toda la vida y todo este tiempo he escuchado siempre ojo por ojo, diente por diente? Pero Jesús va a decir no. Jesús va a decir, sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es nuestro Padre? Hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Nuestro Dios ama a todas las personas. Y Él espera que nosotros amemos incluso a aquellos que nos aborrecen. Nuestro Señor le dio un derecho al mundo, le dio una autorización al mundo para que nos pudiese identificar, para que nos pudiese reconocer si somos sus discípulos o no. ¿Cuál es el derecho que le dio Jesús al mundo? Para reconocerlo, si somos discípulos de Cristo o no. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que soy mi discípulo. Yo sé que es un pasaje, yo sé que es un versículo muy conocido. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Cómo? Porque voy todos los domingos a la iglesia, porque me bauticé, porque tomo la cena del Señor y ofrendo y canto todos los domingos, porque ando bien vestido con una camisita y un pantaloncito. No. ¿Cómo me reconocerá el mundo si soy discípulo de Cristo? No. Si tuviereis amor los unos con los otros, el mundo nos reconocerá, hermanos. El mundo nos identificará.
El mundo sabrá si somos discípulos de Cristo o no, si amamos a nuestros prójimos. Por eso Juan va a decir que es importante amar no solamente de palabra ni de lengua. Eso es lo que va a decir Juan en 1 Juan 3:18. No amemos solamente de palabra y de lengua, sino de hecho y verdad. Juan va a decir que si amas, demuéstralo. No solamente dilo, sino que comienza a demostrarlo con tus actos, con tu ayuda, con tu misericordia, con tu bondad, con tu perdón. Demuestra a tu hermano, demuéstrale a tu prójimo. El mundo nos va a reconocer porque amamos. El mundo nos va a reconocer porque amamos a nuestro prójimo. Por eso Pablo va a decir que si yo hablase lenguas proféticas, si yo hablase lenguas angelicales, si tuviese toda la fe del mundo, de tal manera que pudiese trasladar un monte de aquí para allá, y si reparto todos los bienes a los pobres, y si me entrego yo mismo, pero no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque el amor no tiene envidia, hermanos. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo propio. El amor no se irrita. Siempre vemos a los apóstoles en su paladar, en su hablar, amar a Dios y amar al prójimo. No podemos amar a Dios y separar eso del amor al prójimo. Y el mundo nos va a reconocer en que amamos. Entonces, ¿qué persona quiero ser? ¿Qué clase de persona quiero mostrarle a los demás? ¿Cómo me están viendo los demás? ¿Cómo me están viendo las personas que me rodean? ¿Cómo me están viendo mis amigos, mis hermanos en la iglesia? ¿Cómo me están viendo mi familia, que es mi prójimo más cercano, con el que vivo y convivo todos los días? ¿Qué clase de persona queremos ser? ¿Qué clase de cristiano queremos ser? ¿Qué clase de familia queremos formar? ¿Qué clase de matrimonio queremos tener? ¿Qué clase de iglesia y congregación queremos formar? Y Jesús va a decir, la familia, la iglesia y el cristiano que ame a Dios y ame a su prójimo. Versículo 32 y 33. Por favor, Matito. ¿Qué es lo que va a entender el escriba de la respuesta de Jesús? El escriba va a responder, versículo 32. Entonces le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjense que el entendimiento que va a tener el escriba es muy, pero muy bueno. El escriba va a tener un buen entendimiento. El escriba va a responder sabiamente también, con excelencia, con sabiduría. Él va a entender este mandamiento. Pero va a decir algo que me llama por lo menos a mí la atención al final, porque va a responder con las mismas palabras de Jesús. ¿Ok? Yo entiendo que hay que amar a Dios con todo mi ser, yo entiendo que hay que amar a mi prójimo como a mí mismo, pero miren cómo termina el versículo 32. Esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba va a entender que más importante que cualquier sacrificio y ofrenda, más importante que eso es amar a Dios, es amar al prójimo. Dios mismo, Jehová mismo, fue quien mandó al pueblo de Israel a hacer sacrificios. El mismo Dios mandó al pueblo a ofrecer holocaustos, ofrendas y sacrificios. Dios mismo pidió ofrendas. Dios mismo pide sacrificios. De hecho, Dios también nos pide lo mismo a nosotros. Dios mismo le pidió al pueblo de Israel sacrificios, ofrendas y holocaustos. Pero llegó un momento que Dios aborreció todas esas ofrendas.
Holocausto y ofrenda no te agradan, va a decir el salmista. ¿Por qué no agradaban a Dios las ofrendas? ¿Por qué a Dios no le agradaban los holocaustos? Si él mismo los pidió. Porque los judíos ofrecían holocaustos, ofrecían sacrificios a Dios, pero los demás días aborrecían a sus hermanos, no amaban, no apreciaban a sus hermanos, despreciaban a su prójimo, despreciaban a la viuda, despreciaban al huérfano, despreciaban al extranjero. Y Dios va a decir, no me agrada los sacrificios y ofrendas. Ahora, pensemos en nosotros, en la iglesia de Cristo. Dios también nos manda a hacer muchas ofrendas, sacrificios, como por ejemplo el día domingo. ¿Es verdad que Dios nos manda a congregarnos cada primer día de la semana? Por supuesto que sí. A sentarnos a la mesa del Señor y recordarle por medio del pan y el fruto de la vid. Por supuesto que sí. ¿Es Dios quien nos manda a ofrendar, a cantarle, a escuchar su palabra? Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa si estamos haciendo todo esto y de lunes a sábado estamos despreciando a nuestros hermanos, estamos despreciando a nuestro prójimo, estamos despreciando a nuestros vecinos, a nuestra familia? Si de lunes a sábado le estamos cerrando el corazón a las personas cuando piden ayuda, cuando piden misericordia de nosotros, ¿hasta qué punto Dios aceptará nuestra ofrenda? Por eso es muy importante lo que dice Jesús en Mateo 5, 23 y 24. Si traes tu ofrenda al altar, si traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo o que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí, anda y reconcíliate con él y luego trae tu ofrenda. Porque lo que le importa a Dios es que podamos amarle a él, podamos amar a nuestro prójimo. ¿De qué sirve realizar sacrificios y ofrendas si no estamos amando a Dios y no estamos amando a nuestro prójimo? Por eso es el principal mandamiento. Dios por supuesto que quiere recibir nuestras ofrendas. Dios quiere recibirlas como olor grato. Pero Dios quiere también que lo hagamos con amor. Dios quiere que lo hagamos con un amor a Él. Dios quiere que lo hagamos con amor a los hermanos. Para eso la iglesia, para que tengamos comunión los unos con los otros, para estar juntos, con alegría, con sencillez de corazón, amándonos. Entonces, Dios espera que le podamos amar y amar a nuestro prójimo por sobre cualquier cosa. Versículo 34, para ir terminando. ¿Qué es lo que va a responderle Jesús al escriba? El escriba le hace la pregunta, Jesús va a responder con 3 respuestas. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás a tu Dios con todo tu ser, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba va a comprender esto bien. Ahora, ¿qué es lo que va a evaluar Jesús del escriba? Versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle nada. Ok, Jesús va a ver que el escriba tiene un buen entendimiento, como lo decíamos recién, que él va a responder sabiamente, como también está respondiendo Jesús. Pero fíjense lo que le va a decir Jesús al escriba. Aunque el escriba tiene un buen entendimiento, aunque el escriba comprende el primer y gran mandamiento sabiamente, con excelencia, Jesús va a responderle y va a decirle, no estás lejos del reino de Dios. ¿No estás lejos del reino de Dios? Eso quiere decir que está cerca del reino de Dios, pero no está dentro del reino de Dios. Eso quiere decir, mis hermanitos, que hay personas que están lejos del reino de Dios, hay personas que están cerca del reino de Dios, pero que no están todavía dentro del reino de Dios.
El escriba tiene un buen entendimiento, el escriba comprende sabiamente, de hecho, él comprende que el amar a Dios y el amar al prójimo es más que cualquier ofrenda, holocausto y sacrificio. Aunque tiene un buen entendimiento, aunque tiene una buena comprensión, Jesús le va a decir, no está dentro del reino de Dios, está cerca. ¿Ok? Y por supuesto que no estoy hablando de cuando Jesús habla con Nicodemo, entendemos que para estar dentro del reino de Dios debemos nacer del agua y del espíritu. Pero según este pasaje, hay gente que está lejos del reino de Dios, hay gente que está cerca del reino de Dios y hay gente que está dentro del reino de Dios. ¿Quiénes son los que están dentro del reino de Dios? ¿Quiénes son los que están dentro del reino de Dios? Por supuesto, como decía Juan 3, a través del agua y del espíritu del bautismo estamos dentro del reino de Dios. Pero según este pasaje, ¿quiénes son los que están dentro del reino de Dios? Yo puedo haberme bautizado, yo puedo haber nacido de nuevo, yo puedo haber nacido de agua y de espíritu, pero Jesús aquí está diciendo, puede que estés lejos, cerca, pero aún no adentro. ¿Quiénes son los que están dentro del reino de Dios? Mis hermanitos, no basta solamente con tener un buen entendimiento, no basta con yo tener una buena comprensión de este mandamiento. Lo conocemos de memoria, yo sé que lo sabemos y siempre los hemos escuchado, de amar a Dios, de amar al prójimo, el Señor nuestro Dios uno es. Pero los que están dentro del reino de Dios, según este pasaje, según Jesús, son los que lo ponen por obra, son los que lo llevan a cabo. Si tengo un buen entendimiento, pero no estoy amando a Dios, no estoy dentro del reino de Dios. Si tengo un buen entendimiento, pero no estoy amando a mi prójimo, no estoy dentro del reino de Dios. Estoy cerca, estoy al borde, pero no estoy dentro del reino de Dios. Porque los que están dentro del reino de Dios, dice Jesús, son los que aman dentro del reino de Dios, mis hermanitos. En el reino de Dios se ama a Dios. Se ama a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Se ama a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para estar dentro del reino de Dios hay que amar, hay que llevarlo a cabo, hay que ponerlo por obra en nuestras vidas. Por eso Jesús va a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, demostrémoselo, obedezcámosle. Y si amamos a nuestro prójimo, el que ama al prójimo no va a querer hacerle nunca daño a su prójimo. ¿Cuál es la evaluación que haría Jesús de nuestras vidas esta noche? Y yo espero, mis hermanitos, y les animo, que Jesús pueda decirnos, hijo, estás dentro del reino de Dios. Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, porque el cristiano comienza su vida en el bautismo amando a Dios, amando al prójimo, y termina la carrera y termina su vida amando a Dios y amando al prójimo. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude a poder amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo con todo nuestro ser. Gracias, mis hermanos.